por Éxitos. Son las 7:40 de la mañana, amigos. Continuamos con más información. Hoy por Román Losinski, quien les habla, Unai Amenábar. Bueno, el tema de la ayuda humanitaria en Venezuela luego de los terremotos. Estamos en pleno proceso ya de tratar de ir hacia una normalidad. Esa primera gran avalancha de ayuda solidaria, pues bueno, ha ido bajando, como ocurre siempre en este tipo de procesos. Estamos hablando ya de 6 semanas, 7 semanas desde que ocurrió el doblete sísmico y bueno, hay que empezar a gestionar otro tipo de ayuda humanitaria o darle, digamos, una adaptación a las particularidades que tiene este momento la ayuda humanitaria. Precisamente para hablar acerca de ese tema, tenemos con nosotros vía Zoom a Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria. Feliciano, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos Buenos días, días, ¿cómo estás? Unai. Un gusto hablar contigo y la Igualmente. verdad es que, como acabas de decir, justamente en qué etapa entramos y cómo entramos en ella y qué tiempos vienen, ¿no? Para poder seguir respondiendo. ¿Qué Es muy caracteriza importante. este momento? Digamos, ¿cómo podríamos definir este momento tras 7 semanas luego del terremoto? Mira, creo que como en este tipo de situaciones, hay una primera reacción de muchísima movilización, de apoyo, de solidaridad, por supuesto, nacional e internacional. Pero después se va encontrando con otras situaciones que van ocurriendo alrededor del mundo y que también requieren, exigen atención. Acaba de pasar lo de Colombia ayer, muy grave igualmente, seguramente con impactos muy importantes. Y bueno, toda la solidaridad con la población colombiana, sobre todo en los lugares más afectados. Pero esto nos va diciendo también qué significa para nosotros y además, Unai, no se puede olvidar que veníamos ya de una situación en la que, teniendo todavía a una parte muy importante de nuestra población en situación de necesidad, ya había disminuido considerablemente la atención sobre esa situación humanitaria de nuestro país. Yo quiero recordar solamente unos datos muy brevemente para el año 2023, que fue cuando más apoyo tuvo el plan de respuesta humanitaria del país, UNAI. Se cubrió el 55% de las necesidades planteadas en el plan de respuesta humanitaria, que eran para llegar a unas 5,5 millones de personas, de 7 en necesidad. Y ese año se cubrió más o menos el 65% de esa población que requería atención inmediata, de esos 5,5 millones. En el año 24, de 55% bajamos en el financiamiento al 28%. En el 25 bajamos al 20%. Y en el 26, antes de los terremotos, íbamos apenas por el 18%. De manera que aquí tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo para que se entienda que venimos de una situación de mucha necesidad previa y que después de esta situación tan grave de los terremotos, a los que se suman, digamos, aquellos 5,5 millones de personas, se suman 1,3 millones adicionales, es decir, que estamos por encima, que estamos casi en los 7 millones de personas. Es decir, esto va a exigir un gran esfuerzo. Ahora, Sí. entendiendo esta ayuda humanitaria previa y la que surge después de los terremotos, ¿es el mismo grupo de personas o no? O sea, las personas, esos 5 millones de personas que estaban siendo atendidas, se le suman otro grupo distinto, digamos, que antes no estaban siendo atendidas y que ahora los tienes que atender. Es un poco esa la situación. En buena parte, Unai, porque había estados que no formaban parte de los prioritarios, Ujú. a pesar de que en ese grupo de 5,5 millones de personas estaban algunos también. Pero cuando uno ve el mapa de necesidades, y aquí ha habido un esfuerzo muy importante, una plataforma de organizaciones nacionales dedicadas a levantar información, había más o menos entre 17 y 19 estados con personas en necesidad. Entre ellos están estos 7 o parte de estos 7 estados, pero algunos no con esa situación tan seria en la que están ahora. De manera que aunque no podamos sumar, Ujú. digamos, totalmente
y medio más 1,3, con todo estamos hablando de más de 6 millones de Claro. personas que van a seguir requiriendo atención. Unas con la mirada puesta en la reconstrucción de lo que se ha perdido ya también en términos de infraestructura, vivienda, es decir, unas afectaciones muy, muy profundas, pero otras también que venían afectadas en su acceso a la alimentación, en su seguridad alimentaria, a la educación, a la salud y, por supuesto, el tema de servicios públicos que nos sigue afectando al país en buena medida completo, Y ¿no? que es un tema transversal, ahí, digamos, a todos los sectores de la población, urbano, rural, clases más pudientes, más desfavorecidas, todo los está afectando por igual la eficiencia de los servicios públicos. Ahora, cuando hablamos de Exacto. ayuda humanitaria, la que se estaba dando y la que se requiere ahora, ¿hacia dónde se apunta? ¿Es alimentación, es salud, es asistencia en cuanto a la posibilidad de ubicarlos en empleos que tengan, digamos, que quede la posibilidad de que cada quien pues vaya caminando con su propio esfuerzo? Mira, se sigue necesitándose, claro, empieza a entrar una mirada que ya venía Ujú, también proponiéndose, ¿no? Hacia temas de desarrollo que hacen falta en el país. Esto incluye, por supuesto, infraestructura, temas de servicios públicos, como veníamos hablando ahora, pero eh, todavía en ese grupo de personas afectados tienes que seguir pensando en algunas formas de eh, apoyar en los temas de seguridad alimentaria, en temas de agua y saneamiento. Por supuesto, la salud y la educación siguen siendo dos áreas importantísimas. Una, y nosotros veíamos en ese levantamiento de información previo a la situación de los terremotos que más o menos la mitad de las escuelas del país tenían problemas ya serios de infraestructura. ujú, Es decir, que ese es un espacio al que mirar, tanto en los estados más afectados en este momento, La Guaira, Miranda, el Distrito Capital, Aragua, que están muy priorizados en la respuesta reciente que está proponiendo Naciones Unidas o que ya la ha propuesto, pero también en el conjunto del país hay otros estados muy afectados. Esto implica también profesores, por ejemplo, esta protesta o esta exigencia de maestros de fe y alegría de ser apoyados por el tema de los bonos, está diciendo parte de esta situación tan grave, ¿no? Va a haber también otra que es la que estamos percibiendo más allá, por ejemplo, de los lugares donde están siendo apoyadas las personas damnificadas. Ahí se está viendo un desplazamiento a quedarse con familiares en otros estados donde las condiciones puedan ser mejores, donde no tengas con todo lo que se ofrezca de servicios, no dejas de tener una cantidad de necesidades. Ahí va a haber una situación también que mirar en otros estados del país. Es que hemos leído que incluso hasta del Tamacuro. sí. Eh, pero entonces, de nuevo, en salud y educación, ahí hay un esfuerzo inmenso que hacer más allá de lo que ha pasado con los terremotos. Nosotros en estos días hemos estado hablando con personas que están en la salud pública en Caracas, Unai, en La Guaira sabemos que quedaron varias instituciones de salud muy afectadas y que se han instalado los hospitales incluso fuera de esos que quedaron muy dañados, pero nos dicen que más allá de lo que podamos dar o aportar en medio de esta situación, tienen problemas de equipamiento previo. Ujú, Es decir, que haya hospitales donde no puedas hacerte rayos X, que las personas tengan que hacer eso que se llama gasto de bolsillo ujú. para poder entonces ser atendidas, es decir, comprar los antibióticos, hacerse las pruebas de sangre, perfiles 20. Todo esto es previo, continúa y hay que pensar en cómo hacer un abordaje integral entre lo urgente de ahora, que por ejemplo están los temas de las personas que han perdido algún miembro, o sea, ya hemos visto un esfuerzo maravilloso de personas que están trabajando para poder aportar las prótesis y después la rehabilitación, pero también estos otros servicios que venían con mucho daño, ¿no? Aquí, ¿cómo, digamos, quién debe abordar esto o cómo se debe hacer el abordaje? ¿Eso tiene que ser exclusivamente desde el gobierno?
tiene una fuerte participación sector privado, hay que esperar a esa ayuda internacional para que se puedan canalizar esas ayudas, es el voluntariado el que tiene que tener también un protagonismo importante, digamos, a la hora de motorizar esas ayudas, esa asistencia, ¿quién debe hacerla o por dónde se debería priorizar? Mira, yo creo que este es un grandísimo esfuerzo público-privado, Ujú. UNAI, y con los órganos de cooperación internacional. No hay manera cuando tienes algo de este tamaño , y sobre todo trayendo la situación previa, que no puedas, es decir, que te cierres a esa cooperación internacional. Yo, de hecho, realmente he visto con muchísima satisfacción, si se puede, la apertura muy inmediata que hubo a la entrada de cantidad de grupos de distintos Sí. países con experiencia, tanto en rescate como después en el establecimiento de estos lugares de atención, trabajando con organizaciones venezolanas. La respuesta de la Cruz Roja ha sido muy Sí. impresionante Incluso, con la perdón, Cruz Roja. Feliciano, con países con los que no teníamos relaciones diplomáticas, en el caso de Israel, por ejemplo, Absolutamente. cuando quienes estaban rotas las relaciones diplomáticas, y bueno, se logró la cooperación, y de hecho entiendo que ahora se están dando pasos para restablecer esa relación, o sea que de alguna manera fue esa buena voluntad de parte y parte, aceitó un poco esas fricciones que había para que ahora, bueno, puedan normalizarse estas relaciones. Ojalá que sí sea. Y eso es fundamental, Unai. Al final estamos hablando de la vida de personas, Sí. de cientos, de miles de personas afectadas, y que requieren que haya esa apertura y esa cooperación entre nuestro sector público, el gobierno de Venezuela, entes internacionales de cooperación, el trabajo con Naciones Unidas. Yo creo que esta es digamos, ha mostrado cuánto valor, de hecho, tenía que con todas las dificultades se hubiera abierto un espacio desde 2019. Ya antes también la Unión Europea venía haciendo apoyo en el ámbito humanitario desde el 18, pero para que se fuera implementando la respuesta humanitaria, que también significó que más de 100 organizaciones venezolanas estuviéramos desplegadas en el terreno Ujú. antes de esta situación, que vinieran algunas internacionales también al país a cooperar. Entonces, afortunadamente, en medio de una situación que todavía seguía necesitando tanto apoyo, ya estaba allí una respuesta previa y que ha facilitado también la respuesta a las poblaciones en medio de esta situación. Nosotros hemos estado en algunas jornadas en La Guaira con el equipo y ha sido, te digo, increíble lo articulados. Hemos Ujú. trabajado en algún momento 6 organizaciones, 8 organizaciones. Unas ya estaban en La Guaira, otras nos hemos movido desde nuestros sitios de trabajo hasta La Guaira. Ha habido acciones en Miranda, en Aragua, en Carabobo. Es decir, menos mal que había habido una apertura, un reconocimiento de que hacía falta esa cooperación internacional, y ahora con la gravedad de lo que vivimos fue casi que, mira, vengan, Ujú. puertas abiertas. Eso no se hace desordenadamente, eso todo, por supuesto, se trabaja de manera coordinada. Puede haber habido eventos aquí y allá que hayan causado algunos problemas, pero la generalidad es que esa cooperación público-privada, con sector privado también, el trabajo del dividendo voluntario para la comunidad con Cáritas ha sido Sí. importantísimo. AVESOC, las empresas de alimentos, las de transporte, es decir, empezaría uno a nombrar aquí a tanta gente. Esto ha Sí, sido y todo el mundo claramente. tenía un papel importante, además, ¿no? Sí. Sí, Ujú. y teniendo a las personas en el centro de las Así es. decisiones, qué es bueno o qué no es bueno para la gente en esta Sí, situación. Feliciano, hace algunos meses uno escuchaba cierto reclamo con toda razón, además, de parte de las ONG, que se habían aprobado una serie de leyes y de restricciones y de trabas para el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país de distintas áreas. Toda esta dinámica ha hecho que se cambien esas normativas, que se flexibilicen, que, no sé, ha habido algún cambio en la relación de las organizaciones no gubernamentales con la sociedad, con el Estado, para poder actuar, para poder operar en aquellas áreas donde el Estado a lo mejor no cumple las labores como debería cumplirlas. Mira, desafortunadamente allí, Unai, todavía no hemos tenido el avance deseable. Es decir, hay una ley de control y fiscalización de organizaciones que
aunque se hagan los esfuerzos y muchas organizaciones los hemos hecho para cumplir con las solicitudes, hubo un momento en que había que hacer envíos de actas en Sí, el 2025, empezando el año, todavía muchas que tenemos forma de asociación civil, aquí estás hablando de las de iglesia, de clubes, una cantidad de organizaciones, y tenemos nuestros documentos después de haber cumplido con los pasos formales, retenidos todavía en el SAREN, porque imagino que no pensarían que había este volumen de organizaciones, pero lo que se tiene que hacer es o de una vez derogar esa ley y facilitar que podamos trabajar sin que haya esta traba, ujú, vamos a decir, esta represa en este momento en el SAREN, o modificarla tanto que no permita pues que se dé este tipo de represamiento de las aprobaciones del trabajo. Porque después, como tienes esta ley, quien puede en algún momento dado hacer algún aporte, alguna donación, nos ha pasado recientemente, dicen, necesitamos que tengan todos los papeles aprobados por. claro, Hasta el año, hasta no hace tanto, todavía te decían, bueno, si tienes vamos a decir, así sea un documento, ujú, algo que diga que ya has consignado la documentación exigida, entonces, bueno, eso permite que podamos claro. avanzar. Pero en este momento hay quien te dice, no, ya no es ni siquiera con que tengas esa prueba. O tienes ya, La aprobación definitiva. digamos, la aprobación, que es terrible porque al final el derecho a la libertad de asociación lo que requiere es el reconocimiento, no una aprobación de un Ujú, ente. Si lo reconocemos y si algo no funciona, si algo no está bien hecho, entonces pedimos tal y tal documentación, pero que se pueda trabajar. Este es un tema muy importante que bueno, pues todavía hay que resolver. ojalá que dentro de toda esta dinámica se vaya también aflojando mucho de esas restricciones y como dice, ojalá que se derogue esa ley o por lo menos se le dé la flexibilidad suficiente para que les permita a ustedes también avanzar en el proceso de ayuda importantísimo que están haciendo. Ustedes en el caso de Acción Solidaria, como otras muchas ONG que vienen actuando en Sí. el país. Feliciano, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y seguramente en los próximos días volveremos a hacer una revisión de en qué punto estamos porque esto va mutando, esto va cambiando y va evolucionando a problemas nuevos y soluciones nuevas a medida que pasa el tiempo. Magnífico. Gracias a ti, Seguro. Unai. Nos vemos pronto. Nos mantenemos en contacto. Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria. Son las 7:58 minutos de la mañana. Escuchamos buena música y ya venimos con más.